Hola chicos, ¿cómo están? Es un enorme gusto saludarlos el día de hoy, espero se encuentren muy bien. Hoy vamos a ver otro temita, vamos a estar viendo los elementos de validez del contrato, ya vimos los elementos de existencia y hoy vamos a estar viendo los elementos de validez del contrato. Ya les había dicho que los elementos de validez son esos elementos que todo contrato debe tener, de lo contrario el contrato se invalida o se declara nulo, es decir, sus efectos jurídicos cesan, ya no reproducen efectos jurídicos porque se declara inválido, nulo, ¿verdad? Bueno, uno de esos elementos para que el contrato tenga la validez correspondiente, el primero de ellos es que la voluntad, el consentimiento, debe expresarse a través de la forma que establece las leyes. Es decir, la expresión de la voluntad o el consentimiento debe estar establecida de acuerdo a lo que marca las leyes, ¿no? Todo lo que tiene que ver con contratos, chicos, lo regula las leyes civiles, es decir, el Código Civil regula todo lo que tiene que ver con contratos, en este caso, pues el Código Civil del estado de Chiapas, ¿verdad? Bueno, la voluntad para que pueda ser parte del contrato y pueda ser expresada de forma adecuada dentro del contrato debe de cumplir ciertos requisitos. La primera es que la voluntad debe estar exenta, la voluntad no debe presentar error. El error es llamado vicio del consentimiento, ¿sale? La voluntad puede ser invalidada dentro de un contrato cuando presenta vicios. Los vicios del consentimiento pueden ser error, dolo, mala fe, violencia, los vamos a estar viendo, ¿verdad? Cuando hay error. Hay error en la voluntad cuando la cosa que motivó el contrato, la realidad de la cosa que motivó el contrato es falsa. Hay una creencia equivocada, ¿verdad? Por ejemplo, les voy a poner este ejemplito para que ustedes tengan mayor claridad. Yo compro una casa porque lo que me motivó a comprar la casa es que le perteneció a Juan Gabriel. Y me han dicho que esa casa le perteneció a Juan Gabriel, el que me la vendió me dice, ¿sabes qué? Le perteneció a Juan Gabriel y yo voy y compro la casa porque mi motivo principal es que le perteneció a Juan Gabriel, pero resulta que no, que esto era una mentira, que nunca le perteneció a Juan Gabriel, entonces ahí hay error, ¿sale? Porque lo que motivó mi compra fue una creencia. Entonces va a haber error cuando la creencia que motivó el objeto del contrato sea errónea, sea falsa, ¿sale? Tal como el ejemplo que les acabo de mencionar. También otro vicio del consentimiento que puede invalidar el consentimiento dentro de un contrato es el dolo o también denominado mala fe, ¿no? Cuando ya escuchamos esta palabrita de mala fe, pues estamos de acuerdo que es alguien que ha obrado mal, ¿verdad? Entonces el dolo o mala fe también es un vicio del consentimiento y el dolo o mala fe hace referencia a cualquier sugestión, cualquier artificio que se emplee para inducir al error o mantener a alguien en el error, ¿verdad? Por ejemplo, les voy a poner un ejemplo para que ustedes tengan mayor claridad. Ustedes quieren ir a hacerse una cirugía plástica, la chica sobre todo, ¿no? Se quieren hacer una lipoescultura. Y cuando se quieren ustedes realizar la lipoescultura, pues van al consultorio del doctor o del médico y se dan cuenta que tiene diplomas, que tiene especialidades, etc. Y pues eso motiva a que ustedes firmen un contrato de prestación de servicios donde el médico les va a hacer la liposucción. Sin embargo, se dan cuenta, o más tarde se dan cuenta que esos certificados que el médico exponía en su consultorio son falsos, que el médico ni siquiera es médico, son falsos esos contratos que el médico exponía. Por lo tanto, en ese tenor hay dolo o mala fe. ¿Por qué?
porque el médico empleó la sugestión o un artificio, ¿verdad? Para inducirlos a ustedes al error, para engañarlos, ¿verdad? Entonces, ahí también hay error, hay dolo, perdón. Vamos a distinguir el error del dolo para que ustedes lo puedan entender. El error, dijimos que es precisamente una creencia equivocada acerca del objeto que ha motivado el contrato, como pensar yo que la casa le pertenecía a María Félix y comprarla por eso y estar en un error, ¿no? La mala fe o dolo es cualquier artificio que se emplee para sugestionar o para hacerle creer a alguien algo equivocado, ¿no? Como por ejemplo el ejemplo del médico que pusimos, ¿no? Otro de los vicios del contrato, chicos, que también es súper importante, es la violencia. Esto también es un vicio dentro de la voluntad que se puede expresar en un contrato. La violencia, chicos, dentro de la voluntad o como vicio de la voluntad, hace referencia a cualquier empleo de fuerza física, emocional, sexual que pongan en peligro la vida, la honra, la libertad, la salud o una parte considerable de los bienes de una de las personas que van a contratar dentro del contrato o de su cónyuge, ascendientes, descendientes. De tal manera que hay violencia cuando yo te pongo una pistola y te digo, si no firmas el contrato te mueres. De tal manera que hay violencia si yo te digo, si no me vendes tu casa, me voy a robar a tu esposa. De tal manera que hay violencia si te digo, si no me defiendes, por ejemplo, que yo fuera un narcotraficante y yo te dijera, si no me defiendes, te mato a ti y a toda tu familia, ¿no? Entonces, en esas cosas hay violencia, ¿no? Lesión, ¿verdad? Cuando la elección existe, cuando una persona oportunista, ¿no? Explota la suma ignorancia, notoria inexperiencia o extrema miseria de otro para obtener un lucro. Además, que ese lucro sea excesivo, que sea evidentemente desproporcionado o de alguna manera dañe, ¿no? A la persona contratante. Hay lesión cuando una persona es oportunista, vaya, ¿no? Y trae o obtiene beneficio de la notoria inexperiencia, ignorancia, suma necesidad de alguien. Por ejemplo, cuando ustedes van a prestar dinero y les hacen firmar un contrato de garantía de pago o lo que quieran, ¿no? Y el dinero, ustedes prestan 100,000 pesos y al final tienen que pagar 300,000, ¿no? Entonces se aprovechan de su necesidad. Entonces ahí hay lesión y también puede rescindir el contrato, ¿sale? Porque es un vicio del contrato. Si existen todos estos vicios del contrato que les acabo de mencionar, como error, dolo, mala fe, violencia o lesión, todo eso puede provocar la rescisión del contrato, que el contrato se invalide, vaya, ¿no? El objeto del contrato y el motivo del mismo deben ser lícitos, eso ya lo vimos, que debe estar dentro de la ley. Las personas que van a firmar un contrato deben de tener ciertos requisitos. Deben de tener capacidad jurídica y de obrar. ¿Qué quiere decir eso? Que ante la ley deban ser personas capaces de tomar sus decisiones y de distinguir racionalmente entre lo que está bien y lo que está mal. Generalmente esta capacidad de obrar no las tienen aquellas personas que tienen un retraso mental amplio que impide su voluntad. Por eso la distinción, ¿no? Una persona que tiene un retraso mental amplio no tiene capacidad para contratar porque no puede distinguir, ¿no? Lo que viene del contrato. Debe de ser mayor de edad la persona que va a firmar un contrato. ¿Por qué? Porque así puede ser titular de adquisición de derechos y obligaciones. No debe estar discapacitado mentalmente, es decir, debe estar con todas sus facultades mentales activas y bien. No debe padecer perturbación, locura, embriaguez consuetudinaria. ¿Qué quiere decir esto? No debe estar perturbado de su mente, no debe tener alguna enfermedad mental grave que dañe en gran medida su capacidad de obrar, y además no debe ser
ebrio consuetudinario. ¿Qué quiere decir eso? No es ser de esos teporochitos. ¿Por qué? Porque los teporochitos o las personas que toman a diario, pues nunca tienen sus facultades mentales al 100, nunca están con la voluntad clara, por lo tanto también ellos no pueden contratar. Y las personas que contratan deben de ser capaces de leer o escribir, o en su caso tener a un traductor o tener un notario público que les esté leyendo el contrato base, ¿sale? Si no, también puede rescindir el contrato, ¿ok? Bueno, chicos, vamos a ver la estructura que debe seguir un contrato. Por ahí yo les dejé una tareita que ustedes buscarán un contrato, entonces ya deben de tener su contrato, así que vamos a ver la estructura que debe tener un contrato y ustedes lo pueden ir comparando con los contratos que encontraron y se van a dar cuenta de la estructura, ¿verdad? Bueno, en primera instancia, la primera parte que debe tener un contrato es el título. El título del contrato que designa la obligación o la situación que el contrato va a regular, ¿no? Ahí se manifiesta el tipo, la índole de la relación que el contrato va a regular. Por ejemplo, si es un contrato de compraventa, arriba dice contrato de compraventa. Si es un contrato de arrendamiento, arriba tiene que decir contrato de arrendamiento como título. Si es un contrato de prestación de servicios, lo mismo. Si es un contrato de transporte, en su caso, que son futuros licenciados en comercio exterior, pues eso debe decir contrato de transporte, ¿no? Luego sigue la parte del proemio, que en el proemio, o se llama proemio, a esa parte del contrato donde se identifican las partes. Lean su contrato y ya lo van a encontrar y van a decir, este es el proemio, ¿no? Es la parte del contrato donde se identifican las partes. Por ejemplo, en esta parte se insertan los datos de personalidad, con que se identifican, nombre, edad, ocupación, ejemplo. Por una parte, la señora Sara Julieta Pérez Castillo, de 27 años de edad, de ocupación profesional, con tales nivel de estudios, decide contratar. Esa es la parte del proemio donde las partes se identifican, ¿no? La parte número 3 son las declaraciones, ¿verdad? En esta parte del contrato se establece, ¿verdad? Cierto tipo de declaraciones, de delimitaciones que tiene que ver con el objeto del contrato, la capacidad de las partes. Es decir, en esta parte de las declaraciones se establece por qué las partes sí tienen capacidad para contratar, cuál es la delimitación, es decir, si va a ser un contrato de compraventa, el bien inmueble, dónde está ubicado, etcétera, etcétera. Luego vienen las cláusulas, chicos. Las cláusulas son las condiciones mediante las cuales aceptan los contratantes o las partes de un contrato convenir, ¿no? Se pueden enumerar con letras, primero, segundo, tercero, cuarto, quinto. Se pueden enumerar con números arábigos, 1, 2, 3, 4. Y es aquí donde en la parte de las cláusulas se establecen los derechos y las obligaciones, términos y condiciones que cada una de las partes tiene que cumplir. Por ejemplo, si es un contrato de compraventa, en la parte de las cláusulas va a decir cuál es el precio pactado por el bien, cada cuánto se tiene que pagar, si es en una sola exhibición, si es en parcialidades, en dónde va a ser el lugar de pago, todo eso, ¿verdad? Si es un contrato de arrendamiento, también. Otra de las partes del contrato, y la última parte, es el cierre, fecha y firma, ¿sale? Es decir, es la parte del contrato en donde se señala, la parte final del contrato en donde se señala y se hace una declaración de que en la firma de ese contrato no hubo error, no hubo dolo, no hubo violencia, no hubo lesión y ni coacción alguna, ¿verdad? Ni nadie obligó a las partes a firmar ese contrato. Además establece si en caso de incumplimiento del contrato a qué tribunales o bajo qué tribunales se van a someter las partes en contrato en caso de que vaya a existir una controversia jurídica, ¿no? Generalmente esa parte va así, ¿no? En el presente contrato se hace constar que no hubo dolo, error, mala fe o ningún vicio del consentimiento que pudiera dañar la validez innata de ese contrato
Por lo tanto, se establece que en caso de que alguna de las partes incurriera en la falta de alguna de las cláusulas del mismo, nos vamos a someter ante los tribunales judiciales de la ciudad de Tapachula, Chiapas. Firman de conformidad y ya. La firma de conformidad del comprador, vendedor y testigos. Todo contrato debe tener, chicos, testigos. Comprador, vendedor y testigos, ¿verdad? Bueno, chicos, nos vamos a pasar a los tipos de contrato, ¿sale? A los tipos de contrato. No vamos a ver muchos, porque hay muchísimos tipos de contrato. Los más comunes son el contrato, por ejemplo, de compraventa, de arrendamiento, de prestación de servicios profesionales. Todos esos alguna vez ustedes ya, de alguna venta de bien, todos esos ustedes alguna vez ya los han visto. Me voy a ir a uno de los contratos que ustedes van a ver, que les van a servir dentro de su actuación profesional, que es el contrato precisamente de transporte, ¿sale? El contrato de transporte sí es uno de los contratos que ustedes como licenciados en comercio van a ser de los que más van a utilizar dentro de su actuación profesional, ¿verdad? Lo vamos a definir. El contrato de comercio es un contrato por medio del cual una de las partes se obliga con la otra a cambio de un precio, conducir de un lugar a otro por determinado medio y en un plazo fijado, personas, cosas y entregar estas al destinatario. Repito, el contrato de transporte es un contrato por medio del cual una de las partes se obliga con la otra a cambio de un precio, conducir y transportar de un lugar a otro por determinado medio y en el plazo fijado, personas, cosas y entregar estas al destinatario. Vamos a desentrañar un poquito esta definición. Primero, el contrato de transporte va a estar formado entre dos o más personas, ¿verdad? Aquí una de las partes se obliga a transportar, ya sea personas o cosas, por determinado medio de transporte, avión, barco, carro, tráiler, ¿verdad? En un tiempo fijado, en un plazo establecido, ¿verdad? Y entregar estas cosas o personas al destinatario, ¿ok? Todo eso a cambio de un dinero. Les voy a poner ejemplos de un contrato de transporte que generalmente se hace de manera verbal, porque no se firma nada, pero sí hay un boletito que nos respalda ese contrato. El contrato de transporte es cuando nosotros queremos ir a Tuxtla Gutiérrez y nos vamos a la OCC y compramos un boleto, ¿no? A través de la compra de ese boleto, OCC, a través de sus trabajadores, se obliga a prestarnos un servicio de transporte a través de un autobús para una ciudad que va a llegar a cierta hora, ¿no? Por ejemplo, si salimos de acá a las 6 de la tarde, llegamos allá a las 12 de la noche y llega a cierto espacio fijado de antemano que es la terminal. Eso es un ejemplo claro de un contrato de transporte, ¿no? Obviamente ustedes los van a ver en mercancías, porque pues su licenciatura se va a abordar más a mercancías, ¿no? ¿Cuáles son las partes del contrato del transporte? Vamos a ver las partes del contrato del transporte. En primera instancia existe una parte del contrato de transporte que se llama porteador, que es la persona que contrae la obligación de transportar, es decir, el transportista, solo que en el ámbito legal se le conoce como porteador. El que contrae la obligación de transportar, que es el transportista, es el porteador. El expedidor es otra parte del contrato de transporte, que es el que por cuenta propia o ajena encarga la conducción de personas al portador, ¿sale? Entonces, el expedidor va a ser aquel que por cuenta propia o ajena encarga el transporte de las personas o cosas al porteador, es decir, en este caso, el porteador, si tomáramos el ejemplo de la OCC, va a ser la OCC, ¿no? Porque a través de ellos se le encarga el transporte de ciertas personas, ¿no? El expedidor también puede ser aquella persona que paga, ya sea por sí o por otras, el transporte de una mercancía, ¿no? El consignatario es la persona al que se le envía la cosa,
que puede ser a través del cargador o expeditor, ¿no? Lo que vimos, expedidor, que es la persona que paga porque se le transportan cosas, ¿no? El consignatario entonces es el destinatario, al que va dirigido la carga de cosas o personas, generalmente no, pero la carga de cosas, de mercancías, el consignatario va a ser el destinatario, ¿no? ¿Cuáles son? Ya vimos entonces que son 3, ¿no? Las partes del contrato de transporte, que son precisamente el porteador, el expedidor y el consignatario. Porteador, que es el transportista. Expedidor es la persona que va a pagar por ese transporte de mercancías o personas, y el consignatario es el destinatario al que van dirigido pues la carga de mercancías, ¿no? Facilísimo. Derechos y obligaciones que tiene el cargador o expeditor, chicos, ¿no? Entre los derechos